Bueno, mi nombre es Egon Montesinos, soy director del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Chile. Eh, bueno, a ver, lo que se podría denominar como casos exitosos de participación ciudadana, me voy a referir puntualmente a los presupuestos participativos. Eh, a ver, en lo que he podido observar en a lo menos 5 o 6 países de América Latina en donde se ha desarrollado el mecanismo, es que se tienen que combinar a lo menos 3 elementos. El primero es que efectivamente tiene que haber una voluntad política del gobernante, pero inicial, es decir, para abrir el espacio a la ciudadanía. Eh, pero esa voluntad política puede ser esporádica, es decir, el mecanismo puede durar 1 año, 2 años y luego se va. ¿Por qué? Porque tiene que entrar el segundo componente. Y el componente es que la sociedad civil organizada, es decir, grupos de la comunidad, toman esto no como una concesión del gobernante hacia la comunidad, sino que lo toman paulatinamente como un derecho político, un derecho social, el derecho a participar. Cuando eso se combina, se observa que puede existir mayor perdurabilidad del mecanismo. Pero luego viene el tercer elemento, que es el elemento de lo pragmático que debe tener este mecanismo, en cuanto debe vincular el tiempo que destina el ciudadano o la organización a participar en asuntos públicos, que no son asuntos privados, es decir, son asuntos públicos que conciernen a lo que pasa fuera de mi casa, eh, con recursos, es decir, priorizar proyectos, asignar recursos o políticas públicas municipales. Lo que me he podido dar cuenta es que cuando los presupuestos participativos comienzan a hablar de políticas públicas, la participación tiende a decaer y el ciudadano tiende a delegar esa responsabilidad en el representante social. No obstante aquello, cuando la participación ciudadana está asociada a decidir recursos, proyectos, votar, salir un domingo a votar por un proyecto, la participación ciudadana tiende a aumentar o a mantenerse, porque ahí apunta a la utilidad de participar. Por lo tanto, cuando se combinan estos 3 elementos, y podría haber un cuarto o un quinto, que es una legislación que facilite, una ley que facilite, y cuando hablo de facilitar es que incentiva pero también sanciona, es decir, sanciona a aquel gobernante que está distorsionando el espíritu de una ley y está tendiendo a clientelizar o a cooptar el mecanismo. Yo diría que esos son los elementos que se pueden encontrar en casos que se podrían denominar, entre comillas, exitosos. Respecto a cómo se está llevando acá en la Ciudad de México, yo diría que hay todavía un predominio de discutir sobre proyectos, asignación de proyectos. Es decir, todavía no se ha entrado o no se ha experimentado con fuerza a la definición de políticas públicas municipales. Creo que hay una visión más asociada a votar, a decidir recursos, y creo que ha mantenido la participación. Pero digo, ese modo de participar también es frágil, siempre y cuando la sociedad civil o la ciudadanía no asuma un rol protagónico. Y asumir un rol protagónico significa no creer que este presupuesto participativo es una concesión del gobernante o es una concesión de la legislación. La participación ciudadana en América Latina todavía no es asumida por los ciudadanos como un derecho político a decidir y opinar sobre los asuntos que no son estrictamente privados, sino que son públicos, una vereda, pero también una política medioambiental, una sede social o sede comunitaria, pero también una política de instalación de cordones industriales. Y así, estoy haciendo la distinción entre política pública y un proyecto, un presupuesto, un recurso que vamos a decir. Por ejemplo, en Chile hay un caso que es inédito. Anoche lo conversaba con Benjamín Goldfrank. La gente votó por decidir, mire el dato, $500.000 en una comuna de 100.000 habitantes. $500.000 votó más gente que para elegir al alcalde y los concejales en una elección.
Eso es inédito en el mundo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué sucede eso? Cuando fuimos a observar eso, efectivamente la ciudadanía había asumido que esto era propio, pero que esa ciudadanía no estaba incidiendo en políticas públicas de medio ambiente, de desarrollo, estaba decidiendo temas muy menores, pero que lo sentía como una fiesta democrática. Ahí hay un tema muy importante porque también abre lo que aquí quiero plantear y que planteé, es que en definitiva estos mecanismos también tienen que tener un componente de formación ciudadana, de educación cívica, de educarnos en lo público. Por lo tanto, creo que ahí hay una oportunidad, una ventana de oportunidades para la Ciudad de México que está a la vanguardia en eso acá en México, me parece, y que creo que hay que apuntar también a la formación de la ciudadanía y a discutir también de políticas públicas.